Muy buenos días, bienvenidos a nuestra segunda ponencia. En este momento tenemos el agrado de compartir con un amigo especial, el doctor Alberto Roldán. Él es argentino, nació en nuestras tierras, doctor en teología por el Instituto Universitario ICEDET. Ha obtenido 2 maestrías, una en Humanidades, con mención Filosofía Política, por la Universidad de Quilmes, allí en el Gran Buenos Aires, y también otra maestría en Educación por la Universidad del Salvador, en Cava. El doctor Roldán es autor de más de 30 libros, con traducciones al portugués, al inglés. Ha dictado cursos y conferencias en América Latina, Estados Unidos, España y Corea del Sur. Fue distinguido como personalidad teológica en el año 2016 por la Asociación de Educación Teología de América Latina, y sus campos de especialidad son la teología sistemática, la hermenéutica, la ética y el Nuevo Testamento. Actualmente es director del posgrado del Instituto Teológico FIET y es profesor invitado de esta casa de estudio, también en Lee University, en Semisud y en SATS. Y aquellos que hemos escuchado algunas de sus clases, estamos muy contentos que nos acompañe. Él trabajará hoy con Karl Barth y el tema principal es una teología de la Trinidad y la revelación en relación dialéctica. Doctor Roldán, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos allí entonces 30-35 minutos para su presentación y, como hemos hecho en la anterior ponencia, podemos enviar nuestras preguntas por el chat. Doctor Roldán, adelante. Muchas gracias, buenos días. Agradezco al hermano Cristian la presentación y la invitación de la universidad en la persona de Carl, que gentilmente me invitó para participar de este evento. Yo trabajo a Barth, lo estudio desde los lejanos años 70, sobre todo en Guatemala, con un profesor importante que tuve en mi formación en las primeras etapas, Emilio Antonio Núñez, salvadoreño, radicado en Guatemala, fue rector del CETECA, seminario, y él nos introdujo en las primeras lecturas de Barth. Ya que recién el anterior expositor mencionó a Bullman, como para entrar en tema de manera vivencial, existencial, que es lo que me gusta, él decía, Emilio Antonio Núñez decía en la clase sobre Bullman, no estoy nada de acuerdo con su teología, pero un gran teólogo. Y esto se podría aplicar también a lo que Barth decía de gran teólogo. Ayer tuve una clase para el doctorado y mencionábamos y ampliábamos un poco la referencia. Recordarán ustedes que Schleiermacher es el comienzo de la teología moderna, llamada por algunos como liberalismo, y Schleiermacher es una figura descollante porque no solo fue el padre de la teología moderna, sino también es el padre de la moderna hermenéutica. Todos los que estudiamos hermenéutica, no solo como reglas de interpretación de la Biblia, que eso es lo tradicional, sino como un enfoque mucho más abarcativo de lo que es el acto interpretativo, el círculo hermenéutico, la deconstrucción, etcétera, etcétera, que hunde sus raíces en Heidegger, otra vez de la cual habló muy bien el anterior expositor, y que después recogen grandes filósofos como Gadamer, que siempre recuerdo que Gadamer es un récord mundial, porque si lo estudiamos ustedes sabrán que vivió en los 3 siglos. Nació en 1900, fin del siglo XIX, vivió todo el siglo XX y murió en el 2002. Yo estaba en España dando unos cursos en año 2000 y dije, él ya murió, ¿no? Y alguno que había estudiaba a Gadamer dice, no, vive todavía. Y murió en el 2002 y fue discípulo de Heidegger, ¿no? Entonces, Schleiermacher, si bien Karl Barth, que es mi tema hoy, Karl Barth, no estaba nada de acuerdo con la teología de Schleiermacher, que representaba el liberalismo teológico, como sabemos, que descreía en absoluto de la Biblia como palabra de Dios. Sin embargo, él dice, pero haciendo teología, Schleiermacher es insuperable. O sea, Barth dividía o separaba lo que era el contenido de la teología de Schleiermacher con
su metodología de hacer teología, que para Barth era muy importante e insuperable. Y en su estudio, en su propio estudio, él tenía la foto de Schleiermacher, de modo que admiraba mucho al gran profesor de Alemania. Bueno, hablar de Barth para mí es un tema muy caro a mis afectos. Recordarán ustedes que Barth se hace más popular, se hace más conocido al mundo teológico mundial con el comentario a la Carta a los Romanos, comentario que él terminó de redactar en 1918, pero que no encontraba en Suiza algún editor que, decimos en Argentina, permítame la expresión argentina, que se jugara para publicar un libro de un autor totalmente desconocido. Karl Barth era un ilustre desconocido. Al final, en Berna, una ciudad de Suiza, como ustedes saben, él consiguió un editor, un anciano creo, que le publicó 1000 ejemplares como para probar. ¿Qué iba a pasar con ese libro? Comentario de Karl Barth a la Carta a los Romanos, y que tardíamente lo tenemos en castellano y en portugués, pero que fue reeditada ese comentario 6 veces. Cada vez Barth revisaba el texto y lo actualizaba, siendo fiel a la metáfora o imagen que él siempre decía, ya que él era pastor reformado. El pastor debe tener la Biblia en una mano y el diario en la otra. Hoy que diríamos, e internet en la otra, ¿verdad? Me causa un poco de gracia, Cristian, cuando decimos abramos nuestras Biblias, ahora abramos nuestras tablets, o sea, abramos nuestros celulares. Entonces, él decía, hay que tener la Biblia en una mano y el diario en la otra para contextualizar el mensaje cristiano al presente. Ahora, ¿por qué es importante estudiar a Barth? Bueno, realmente Barth es un cambio de época, una divisoria de aguas, un giro copernicano en la teología cristiana. Y no solamente Barth comienza una nueva teología, llamada de muchas maneras como teología de la palabra, teología dialéctica, teología cristocéntrica, pero fundamentalmente de todas las denominaciones o nomenclaturas yo me quedo con teología de la palabra. O sea, él vuelve a la palabra. En primerísimo lugar, la palabra hecha carne, el logos encarnado, es decir, Jesucristo. En segundo lugar, la Biblia que da testimonio de Jesucristo. Y en tercer lugar, y muy importante, la palabra de la predicación. O sea, las 3 formas de la palabra de Dios son importantes. Jesucristo en primer lugar, palabra encarnada, Biblia como testimonio de Jesucristo y predicación de la palabra en la iglesia. Como sabemos, viene de una familia reformada, esto quiere decir calvinista. El padre era profesor, creo que de historia de la iglesia en Suiza, y él comenzó sus estudios iniciales en teología en Suiza. Pero como le vieron su padre con mucha capacidad, lo enviaron a Alemania para estudiar y estudió con grandes profesores, entre otros uno de los más destacados que ustedes recordarán, Adolf von Harnack, el gran teólogo e historiador que tiene, no sé, como 9 volúmenes, creo, la historia del dogma, que es un desarrollo del dogma cristiano a través de los tiempos. Pero hay un cambio en él de mentalidad. Él, durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, creo que es el año, 16 o 17, él vuelve a la Biblia, ya que el evangelio liberal que había absorbido o que le enseñaron sus profesores liberales en Alemania no funcionaba. Porque, para decirlo, hermanos estimados, de manera bien sencilla, para el liberalismo el hombre es bueno. Nada que ver con que el hombre es pecador, está lejos de la gracia de Dios, está en pecado, sino que el hombre es bueno y marchamos hacia la perfección. Eso decía el siglo XIX, el hombre va hacia una perfección por sus propios recursos, y ese es el mensaje liberal. Pero la gente moría, Primera Guerra Mundial, mueren miles de personas, y entonces él relee el Evangelio de Pablo a los romanos
que a mí me gusta llamarlo el Evangelio según San Pablo, y digo esto porque ustedes saben que el contexto de la carta a los romanos es enviar esa carta a los hermanos de Roma para que lo ayuden en sus viajes misioneros en llevar el Evangelio a España, como lo dice en la carta de Romanos, y entonces quería que los de Roma, los cristianos de Roma, supieran cuál es el Evangelio que él predica. Así que el Evangelio, según San Pablo, está en todas sus cartas, pero en particular creo que en Romanos. Y hay un texto muy interesante que en inglés es The Strange New World Within the Bible, o sea, el extraño nuevo mundo dentro de la Biblia. Al releer la Biblia, y en particular la Carta a los Romanos, él descubre un nuevo mundo hasta entonces desconocido, eclipsado por el Evangelio liberal o la teología liberal que recibió en Alemania. El impacto de Barth no es solo en el ámbito protestante, sino muy interesante es saber que grandes teólogos católicos romanos lo han recepcionado y han ponderado su obra. Entre otros, debo citar a Carl Adam, que tiene una imagen muy interesante sobre la Carta a los Romanos. Carl Adam dice que el comentario de Barth a la Carta a los Romanos fue una bomba de tiempo que cayó en el terreno de los teólogos. Es algo que impactó. Y el propio Barth dice con su tendencia al humor, porque algunos lo llamaron el teólogo humorista. Siempre hacía chistes en las clases y entonces él decía, yo me parecía que era un niño que subió al campanario de la iglesia, hizo sonar la campana sin saber por qué lo hacía y despertó a toda la ciudad. O sea que él no esperaba que ese comentario de los romanos tuviera tanta resonancia, ¿no? También Hans Küng, que es un gran teólogo, ustedes habrán leído, católico, vive todavía, con bastante edad, más de 80 seguro, también estudió a Barth, fue amigo de Barth, y él escribió su tesis doctoral titulada La justificación por la fe según Karl Barth. Tengo casualmente la edición en castellano, publicada en México, y está una carta de Karl Barth que felicita al amigo Hans Küng por haber interpretado tan bien a Barth, a él mismo, en su enfoque de la teología de la justificación por la fe. Bueno, algún amigo me ha dicho alguna vez, bueno, que es muy difícil leerlo a Barth y no terminar siendo bartiano, es muy difícil. Cristian, para hacer otra imagen, ¿no, Carl? Para hacer otra imagen, ¿conocen ustedes el comentario al Nuevo Testamento de William Barclay? Seguramente lo conocerán, ¿no? Un gran expositor bíblico. Yo digo que son muy buenos esos comentarios, pero les digo a mis alumnos de homilética o de predicación, pero léanlo después de hacer el sermón, porque si no lo hacen antes, el domingo en su iglesia predica Barclay. O sea, porque está tan bien elaborado, hasta con ilustraciones, que al final en el púlpito predica el domingo próximo William Barclay. Entonces les digo, léanlo al final para agregar algo de Barclay, porque lo mismo pasaría con Barth, ¿no? Es muy difícil leerlo y no darle la razón. Por eso Hans Küng termina siendo de algún modo bartiano. Y otro también que cultivó cierta amistad con Barth y era suizo igual que Barth, es el otro teólogo suizo católico, Hans Urs von Balthasar, que ustedes habrán leído alguna vez, que tiene una obra monumental y que también se dedicaba a la música, a las artes, a la filosofía, y él tiene un libro muy voluminoso, muy denso, La teología de Karl Barth, lo tengo en versión en inglés. ¿Qué pasa con Barth en América Latina? Bueno, a mí me interesó mucho saber quiénes estudiaron con Barth. En mi libro, si me permiten lo muestro nada más, que publiqué el año 2019, Karl Barth en América Latina, es esta la tapa. Yo pensé en ese libro porque como admiro tanto a Barth, me pareció bueno hacer en América Latina, por lo menos en Argentina, un libro homenaje a Barth. Y entonces reuní muchos trabajos que tenía y otros textos nuevos y entre otras cosas descubrí
que hubo 3 alumnos, concretamente 3 alumnos que estudiaron con Barth formalmente. ¿Qué digo con esto, Carl? Que alguien puede haber tomado una clase en la UAP una vez, o fui a un congreso o a un evento como hoy, pero otra cosa es haber sido formalmente alumno de la UAP, haber estudiado toda una carrera. Bueno, quienes estudiaron de América Latina con él, el primero y que más intimó con Barth fue Emilio Castro, que los que habrán estudiado teología latinoamericana protestante conocerán el nombre de él, metodista, uruguayo. Fue uno de los secretarios del Consejo Mundial de Iglesias. Y Emilio Castro en los años 50, ya en los años 50, estudió en Basilea con Calvar e intimó con él. Y como resultado de ese diálogo tan fértil con Calvar, el propio teólogo y pastor uruguayo, Emilio Castro, le contó que hay un argentino, eran los años 50, que es filósofo y que incluye en su último libro su teología, maestro Barth, y dice que usted no dice nada en su dogmática acerca del destino de los animales. Y le dice Barth, qué raro, porque yo en el volumen tal y tal de la Church Dogmatics, lo digo en inglés porque es la versión que manejo, ¿no? La dogmática eclesial sería en castellano, dedico un espacio a las criaturas y también hablo de los animales. Ese filósofo argentino que escribió ese libro y que analizó la filosofía existencialista de Heidegger, de Sartre y de otros, curiosamente dedica un capítulo a Calvar y cree que la teología de Calvar es existencialista. Lo interesante es que yo conseguí ese libro investigando, todo amarillento, es del año 1953, y trabajé el texto de Vicente Fatone, y me llamó la atención que un filósofo que no era cristiano, que yo sepa, menos evangélico, se interesara en la teología de Barth. Bueno, otro que estudió con él fue Rolando Gutiérrez Cortés. Rolando Gutiérrez Cortés, bautista, vivió y fue pastor en México, ya falleció. Y el tercero que quizá ustedes leen sus libros es Juan Stam. Habrán leído algún comentario a Apocalipsis, son 4 volúmenes, es muy sólido. Él falleció hace el año pasado, creo, y yo pude, para mi libro, en 2017, que fui a dar un curso en Costa Rica, entrevistarlo, y termino mi libro con algo existencial, digamos, de amistad, y lo titulo Juan Stam, el último discípulo. Y ahí le preguntaba cómo eran las clases de Barth, qué decía él. Dice que cuando se acercó por primera vez a saludar al maestro, cuando llegó a Basilea, le dice, y le dice Barth, ¿y usted de dónde es? Le dice a Juan Stam. Tal vez en inglés le habló, porque Barth daba clases en inglés, francés y alemán. Y entonces le dice, de Costa Rica. Y dice que Barth le dice, terremotos. Tenía esa imagen de Centroamérica, el maestro Barth, ¿no? Lo primero que le dijo, terremotos. Y otra cosa que les digo como amigos, ¿no? Que los considero hermanos y amigos, le dice, pero yo tenía que leer textos en latín. Y le digo al maestro Barth, yo no sé latín. Y le dice, léelo como si fuera español y vas a encontrar. Dice, sí, hice el ejercicio y pude entender. A ustedes les habrá pasado si no estudiaron latín, que es mi caso, pero uno puede encontrarla ya que es la madre, la lengua latina de los idiomas romance y del español, del portugués, del italiano, ¿no? Y bueno, esos son los 3 que estudiaron. También creo que estudió con él algún curso Julio de Santana, otro teólogo metodista. El impacto de Barth se da en las distintas ramas del cristianismo protestante. Se da en el nucleamiento llamado ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, que es una teología de la liberación antes que la teología de la liberación. Aclaro, la teología de la liberación, saben ustedes, es católica. Tuvo su génesis oficial en el CELAM II de Colombia, ¿no? De Colombia, sí, Medellín. Pero en el 61 ya se formó Iglesia y Sociedad en América Latina, donde estaban entre otros Emilio Castro, José Mío Bonino y otros teólogos conocidos. También impacta en la Fraternidad Teológica Latinoamericana
e impacta en las nuevas generaciones de evangélicos que creo pertenezco a ese ámbito. En mi artículo, en los pocos minutos que me restan, voy a exponer un poco qué quiero decir con mi artículo que se incluye en este libro de Teólogos Influyentes del siglo XX, volumen 2. Enfoco el tema de la Trinidad y la revelación en Calvar, un tema que yo no había estudiado profundamente hasta entonces, hasta ahora. Y entonces trabajo fundamentalmente el volumen 1 de la dogmática eclesial en esta versión que tengo en inglés, Church Dogmatics, que muestro nada más. Volumen 1.1, porque en realidad son como, en total son como tomos, son como 9, algo así, 14 en realidad, 14. En total son como 9.000 páginas más o menos que hay que leer, así que sirve para un fin de semana largo, ¿no? Por supuesto con lectura veloz, Cristian. Hay que hacer muchos cursos de lectura veloz para poderle grabar en un fin de semana. Bueno, hay que fatigarse, hay que leer. Y como decía mi maestro José Mío Bonino, lo más rico de ver son las secciones de la Church Dogmatics en letra pequeña, porque en la letra pequeña las exégesis de los pasajes bíblicos y ausculta, digamos, investiga toda la tradición sobre ese pasaje. O sea, todo lo que se dijo, San Agustín dijo, Calvino dijo, los contemporáneos dijeron sobre ese tema bíblico, sobre ese asunto. Bueno, a mí me llamó la atención al trabajar este tema, la relación íntima que hay entre revelación y Trinidad, Trinidad y revelación en el enfoque de Barth. Y Barth, en la dogmática, el estilo ¿cuál es? Que ustedes tal vez lo saben, ¿no? Primero es un enunciado en letra negrita, o sea, es una especie de tesis que después él va a desarrollar en ese capítulo. Y la primera tesis, él dice que la palabra de Dios es Dios mismo en su revelación, porque Dios se revela a sí mismo como el Señor y, de acuerdo a la Escritura, esto significa para el concepto de revelación que Dios mismo es irreprochablemente unidad, pero también en incomparable distinción es revelador, revelación y revelamiento. Bueno, ustedes se darán cuenta que él inventa términos, neologismos, al mejor estilo de la filosofía, que a veces hay que inventar términos. Lo llamativo de esta primera tesis es que la palabra de Dios es Dios mismo en su revelación. O sea, la revelación es el tema central de esta primera parte de la Church Dogmatics y está siempre vinculada desde el vamos, digamos, en argentino, desde el comienzo con la Trinidad. O sea, desde el comienzo dice que Dios se revela como Señor y esto significa, para el concepto de revelación, que Dios mismo es irreprochablemente unidad, pero también, ¿qué diríamos? Diversidad. O sea que en el Dios revelado en Jesucristo vemos la unidad, porque es un solo Dios, somos monoteístas como es el judaísmo y como es el islam, con la diferencia sustancial que solo el cristianismo, que es la tercera, en la mención que hago ahora, religión monoteísta abrahámica, que cree en un Dios que existe desde toda eternidad como uno, pero que también existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces él inventa los términos y dice, también incomparable distinción, Dios es revelador. ¿Quién es revelador? El Padre. Revelación, Jesucristo como revelación encarnada, y revelamiento, inventa el término para referirse al Espíritu Santo. Y en esa primera parte él muestra algunos vestigia trinitatis, como se dice en latín, unos vestigios de Trinidad en el ángel de Yahvé. Recuerdan ese personaje que aparece enigmático en el Antiguo Testamento, y algunos otros pasajes bíblicos también. El ángel de Yahvé y las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después hace todo un recorrido histórico de la Trinidad y en el epígrafe 9
dice que el Dios que se revela a sí mismo de acuerdo a la Escritura, hago la pausa para mostrar en paréntesis o enfatizar que lejos de que Barth rechaza la Escritura, Barth es muy fuerte en que hay que tener en cuenta el dato de la Escritura. Primer punto de partida, dice él. Por eso, el Dios que se revela a sí mismo de acuerdo a la Escritura es uno en tres distintos modos de ser, subsistiendo en sus mutuas relaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De este modo, Él es el Señor, es decir, el tú que reúne al hombre y lo une a sí mismo, a este yo, como el indisoluble sujeto, y por lo tanto en ello se revela a sí mismo como su Dios. Bueno, yo creo que acá hay un juego dialéctico. La teología de Barth, como dije al comienzo, creo que lo dije, es teología dialéctica, trabaja por oposiciones. En un momento de los muchos escritos dice él, nada he afirmado sin haber negado, ni negado sin haber afirmado, que Dios es Dios pronuncia el no al ser humano, es decir, no se puede justificar por sí mismo, y el sí de Dios, que es Jesucristo, según Pablo en 2 Corintios, ¿se acuerdan? Es el sí y el amén, ¿se acuerdan? De las promesas de Dios. Entonces, es el no de Dios y el sí de Dios, trabaja esos opuestos en juego dialéctico. La esencia de Dios es el ser de Dios como ser divino, la esencia de Dios es la deidad de Dios. Y bueno, la declaración de Barth después desarrolla el intrincado tema de personas. ¿Se acuerdan? Hablar de tres personas de la divinidad, bueno, tiene todo ese tema histórico que prosopon significaba máscara, la máscara, y entonces los padres griegos tradujeron más bien por hipóstasis. Y bueno, él dice que para evitar, al decir personas, puede indicar cierta triteísmo, él trata de evitar eso. En realidad él trata de evitar triteísmo y también modalismo. Después, si podemos, explicamos un poquito lo que él dice, ¿no? Entonces él dice, para evitar una tendencia triteísta, a triteísmo, él dice que la declaración de que Dios es uno en tres modos de ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa, por lo tanto, que el único Dios, es decir, el único Señor, el único Dios personal, es el que no es justamente en un modo de ser, sino apelamos a sostener simplemente el resultado de nuestro análisis del concepto bíblico de revelación, en el modo de Padre, en el modo de Hijo y en el modo de Espíritu Santo. Bueno, modo para él es medio de ser. Es la traducción del término griego que agrega y que aclara de subsistencia en esencia de Dios. Bueno, esto de modo de ser, como ustedes podrán advertir, si no lo advirtieron ya porque tal vez lo saben, le valió muchas críticas a Barth, porque al usar la expresión modo de ser, parece ser modalista. ¿Recuerdan el modalismo? Dios es uno solo, pero a veces aparece como Padre, en el modo de Padre, otras en el modo de Hijo, otras en el modo de Espíritu Santo. Lo que destruye o cuestiona el modalismo, entre otros pasajes bíblicos, es el bautismo de Jesús. Por ejemplo, cuando el Padre testimonia a este mi Hijo amado, el Hijo amado, Jesucristo, es bautizado y el Espíritu desciende en forma de paloma sobre él en los relatos de los sinópticos, ¿recuerdan? Y ahí simultáneamente están actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de modo que no hay base para modalismo en este sentido. Él abiertamente dice que no es modalista, pese a lo cual no ha convencido a todos. Hay teólogos que lo han cuestionado por esta ambigüedad en la terminología. Todavía tenemos 10 minutos, ¿cuánto, Cristian? Sí, nos quedan 10 más, hasta el 35 vamos, y después 5 minutitos para las preguntas. Muy bien. Vamos al tema de una teología de la revelación. Barth ubica el tema trinitario desde el comienzo de su dogmática y el tema de la revelación también. O sea que la revelación no es un tema nuevo, por supuesto, pero la revelación es central en todo ámbito de religión y fundamentalmente en el judeo-cristianismo que nosotros
afirmamos. O sea que para ser coherentes y humildes, nuestra fe es judeo-cristiana, como sabemos. Mi hijo, que también es teólogo y filósofo, dice, le robamos todo a los judíos. Robamos entre paréntesis, ¿no? El Antiguo Testamento, Emmanuel, Jehová o Yahvé, y bueno, en realidad venimos de esa fe, y como dice Jesús en el Evangelio de Juan, la salvación viene de los judíos. Y los autores o agiógrafos, autores bíblicos, son todos judíos menos Lucas, que aparentemente era griego, ¿no es cierto? Y historiador, médico, misionero con Pablo, pero los demás son judíos que piensan en hebraico, aunque escriben en griego, como uno que lucha con el inglés. Yo lucho desde los 12 años, más o menos. No es que lo domino, puedo hablar y todo, y leo bastante, pero no es propio idioma. Mas gosto falar portugués do Brasil. Eso me gusta más porque más próximo, ¿no? Más próximo al español, y también viví en Brasil y estudié ese bonito idioma portugués. Carla, ayer me dijo algún brasileño que tengo en el grupo si me podía dar las tareas en portugués. Sí, acepto, acepto. De paso, ¿no? Practicamos portugués, gosto. Pero ya hay idiomas distintos como inglés, hay que manejar, estudiar mucho. Entonces, una teología de la revelación ubica la Trinidad dentro del corpus teológico de la revelación. Por eso afirma que la palabra de Dios es Dios mismo en su revelación. Y la Sagrada Escritura es testimonio de esa revelación. Y luego dice que el revelamiento de Dios atestiguado en la Escritura no es justo el efecto del revelador y su revelación, un efecto que es simplemente diferenciado de ellos, como verdaderamente lo es. También esto es la respuesta a la pregunta, ¿quién se revela a sí mismo? Y a la segunda pregunta, ¿cómo él se revela a sí mismo? De ese modo, el hombre que pregunta acerca de Dios se revela a sí mismo de acuerdo al testimonio de la Biblia. Debe también prestar atención al propio revelamiento como tal. El acto de revelamiento, entonces, es el que está testimoniado en la Sagrada Escritura. Barth argumenta que uno puede obedecer o desobedecer la revelación de Dios en la Biblia, pero lo que no puede es producirla. La revelación es un acto de Dios. En el famoso pasaje de Mateo, donde recuerdan que pregunta quién dicen que es el Hijo del Hombre, y Pedro dice tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le agrega enseguida o aclara, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, la revelación es siempre de Dios y es señorío de Dios en la revelación. La revelación de Dios, dice más adelante, entrando en el tema del Espíritu Santo, la revelación de Dios es la efusión del Espíritu Santo. Es la que juzga y reconcilia la presencia de Dios con el mundo en las religiones humanas, esto es, en el ámbito de las tentativas que el hombre hace para justificarse a sí mismo. Bueno, y ahí empieza ya una sección muy fuerte de Barth en cuanto a la revelación general o natural o teología natural. Barth es muy contrario a la posibilidad de elaborar una teología natural, una teología que prescinda de la revelación, al estilo de Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? O el catolicismo, que le da un lugar a la revelación fuera de la Biblia. Sin embargo, él argumenta en letras pequeñas, con referencias bíblicas, se habla de la revelación de Dios a los seres humanos fuera de la tradición de Israel, pero niega toda posibilidad de futuro a la tendencia de oposición a la verdad de Dios, citando los textos de Hechos 17. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje? Creo que en Listra, donde Pablo dice a los ciudadanos de Listra que Dios no ha dejado de mostrarse a los seres humanos, de bendecirlos con lluvias, digamos, con dar alimento a las naciones, a la gente, de manera que Dios se manifestó. Y en el capítulo 17, en el diálogo en la predicación a los estoicos y epicúreos, ustedes adoran a un Dios desconocido. A ese que desconoce, yo les vengo a predicar, que Pablo se le termina el auditorio cuando habla de el círculo cuadrado. ¿Cuál es? Para los griegos, resurrección de los muertos. Hasta entonces todo iba bien, Cristian, ¿no? Qué bueno, este parece que es predicador de nuevos dioses. Ahí confundieron.
fue F.F. Bruce. ¿Recuerdan ese gran biblista, Bruce, británico? Él me aclaró en un pequeño libro del Nuevo Testamento cómo era la confusión de los griegos. Porque Pablo predicaba a Jesús y a Anástasis, o Anastasis, de donde seguramente viene Anastasio como nombre. Y Jesús lo tomaron como una deidad y a Anástasis como otra deidad. Cuando Pablo le dice que Anástasis no es una deidad, sino el hecho histórico de que Jesús resucitó de entre los muertos, los griegos miraron el reloj, se me hace tarde, tengo que abrir el mercado, el otro tengo que dar la cátedra en la universidad, y se quedaron muy pocos, aunque algunos se convirtieron, ¿no? Pero no podían tolerar el círculo cuadrado, mezclar el agua con el aceite, creer en la resurrección de los muertos, que para los griegos, chino básico, decía mi maestro de escuela dominical. No podían nunca acatar o aceptar la idea de que los muertos van a resucitar, porque creían solo en la inmortalidad del alma. Y bueno, eso lo menciona el gran teólogo Calvin. Y luego pasa ahí al tema de la reconciliación. Es muy interesante en ver cómo él va hilvanando los temas. En ese tema, la revelación y la Trinidad, habla de revelación, de Trinidad y revelación y de la reconciliación, ya que la salvación, la soteriología, que ustedes conocen bien, se la puede enfocar como justificación, como perdón de pecados, como reconciliación, como redención, ¿verdad? Son distintas metáforas y terminologías para hablar de la salvación. Pero reconciliación es el término que adopta Barth en los volúmenes referidos a la reconciliación. Son 2 volúmenes, creo. Doctor, estamos en 2 minutitos. ¿Sí? En la relación del nombre de Cristo y la religión misma cristiana tenemos que ver con un acto de creación de Dios. En este contexto, Barth critica mucho a la religiosidad humana. Él no le da ninguna esperanza de salvación al ser humano por caminos humanos. La religión es producto eminentemente humano. Es tratar de llegar a Dios por su propio esfuerzo. En cambio, lo que dice la revelación de Dios es que la salvación y la reconciliación solo se obtienen mediante Jesucristo, mediante la palabra hecha carne. Y bueno, la exposición de Barth recibe críticas y elogios. Algunos, como Pannenberg, lo critica, lo ubican, teólogo alemán luterano fallecido 2 o 3 años atrás, más o menos, gran sistemático. Él critica a Barth sobre todo por el exclusivismo de la revelación, que para Barth es exclusiva para los elegidos, para los llamados, para un pueblo en particular, y Pannenberg la expande para hablar de lo que es el centro de su teología, revelación en la historia, que la historia toda es el escenario de la revelación de Dios para Pannenberg. También lo critica Moltmann, pese a que es bastante bartiano, y también teólogos como Walter Casper tiene más bien palabras elogiosas, católico en este caso, al planteo de Barth sobre la revelación. En otras palabras, para sintetizar, para terminar, me pareció sumamente importante ver las influencias en Barth. Atención, en el artículo lo van a ver en detalle, espero. Las influencias de Juan Calvino. Mal que nos parezca raro, Barth sigue siendo calvinista. Habla mucho de la elección, aunque cristocentraliza la elección. Ya no se trata de buscar quiénes son los elegidos y quién no, porque dialécticamente Jesucristo es el elegido y el rechazado. O sea, en Cristo Dios carga con nuestras culpas, se hace el rechazado, se convierte en el rechazado y dialécticamente en el elegido. Por lo tanto, el énfasis de Efesios 1, recuerdan, elegidos en Cristo, mientras Calvino lo pone en quiénes son los elegidos, Barth lo pone en Cristo. Al final es Cristo, el elegido, Cristo el rechazado, somos solo predestinados en Él y mediante Él. Esto es magnífico. Bueno, hasta aquí mi exposición breve de este trabajo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Roldán. Tenemos algunas preguntitas, varias preguntitas ahí, pero vamos a comenzar con la pregunta de la doctora Silvia Scholtus, que es la agasajada de este día. Y la consulta de ella es: ¿qué influencia de interpretaciones del judaísmo sobre la persona de Dios ha tenido Barth en su concepto de una persona que se manifiesta en diferentes formas? Bueno, en realidad no conozco ese trasfondo, no conozco si él abrevó en esas fuentes. Hasta lo que yo leí hasta ahora no tengo eso. Así que no podría dar una respuesta cierta a esa pregunta bastante profunda. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Silvino Tobar, pastor Silvino Tobar. Él consulta: ¿cuál es el centro de la teología y hermenéutica de Barth? El centro de su teología y su hermenéutica. El centro de su teología diría que es Jesucristo, es hasta el punto de que algunos lo han acusado de cristomonismo. Pese a lo cual, como expuse hoy, espero Cristian, Carl y los demás, creo que expuse bastante claramente, espero, el tema trinitario. Pero él es muy cristocéntrico. Por lo tanto, su teología es cristocéntrica, trinitaria. ¿Y cuál era el otro aspecto de la pregunta? La hermenéutica. Y su hermenéutica se mantiene como una hermenéutica clásica, histórico-crítica, pero con fuerte influencia de Kierkegaard y el existencialismo. Es decir, he trabajado también el tema del existencialismo en la teología del siglo XX y llegué a la conclusión, mi conclusión muy personal, que el filósofo que más influye tanto en la teología como en la filosofía del siglo XX fue nada más y nada menos que el danés Søren Kierkegaard. Tanto Bullmann, como lo expresó muy bien el colega en la primera parte, ¿no es cierto? Que es muy existencialista o existenciario, ya que la filosofía de Martin Heidegger, él mismo no quería ser llamado existencialista. No obstante, en Ser y Tiempo, que es su obra clave, que habrá mencionado el colega, Ser y Tiempo, él tiene una nota al pie que dice: me inspiro mucho en Søren Kierkegaard. Así que definitivamente también la filosofía recibe la impronta de Søren Kierkegaard. Y en la teología puedo decir que tanto Tillich como Bullmann, desde ya, y como Calvar, y el propio Brunner, que no menciona Emil Brunner, están marcados por la filosofía del existencialismo de Kierkegaard. Muchas gracias, doctor. Hasta aquí nuestro tiempo. Le agradecemos mucho. Estamos disfrutando de los audios que nos envía para la maestría. Así que le agradecemos mucho y ha sido una bendición para nosotros tenerlo en esta ponencia. El Señor le acompañe y tenga